noche. Padre, yo te doy gracias por cada persona que se ha sintonizado y se están sintonizando ahora mismo. Diferentes países, diferentes lugares. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en toda verdad, sea el que nos ilumine la revelación de tu palabra. Oh, venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu autoridad en esta noche y hágase tu voluntad en cada corazón que me está escuchando hoy o en un futuro, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mi familia, continuamos esta noche con esta serie Completos en Cristo. Y la esencia de esta serie es lo siguiente: tu salvación, tu posición espiritual en Cristo Jesús, que te fue dada por el Padre de acuerdo a su misericordia y por su gracia, no depende de nada de lo que tú haces, ninguna obra que tú puedas hacer, ningún mandamiento que tú puedas guardar, ningunos sacrificios, ya sean de dieta, sacrificios de nada. No hay nada que tú puedas hacer que pueda añadir a la totalidad y lo completo de lo que ya Dios hizo por ti. Cuando alguien piensa que él o ella pueden hacer o añadirle algo para poder ganarse la salvación, ganarse el favor de Dios, ganarse yo no sé qué cosas está buscando, la ida al cielo, etcétera, esa persona está diciendo, ¿sabe Dios? Tú no lo hiciste completo, lo hiciste incompleto y yo ahora tengo que hacer de mi parte para poder lograr lo que tú deseas de mí. Eso es una mentira y un engaño de Satanás. Satanás engañó a Adán y la mujer en el jardín del Edén, en la presencia de Dios. Satanás, después de la resurrección de Jesucristo, ha estado engañando al pueblo de Dios y al mundo por más de 2000 años, de la misma forma que engañó a Adán y la mujer en el jardín. Hoy en día, en las iglesias, de los púlpitos, de los lugares donde se predica, por los medios de comunicación, por medio de libros, revistas, se está propagando un evangelio religioso que está diciéndole al pueblo, al mundo, Jesús hizo esto, ahora tú tienes que hacer esto para entonces ganarte el escape de irte al cielo, ganarte la vida eterna, ganarte la salvación, ganarte el favor de Dios, ganarte la gracia de Dios. Eso es lo que se ha estado enseñando. Yo crecí desde niño escuchando ese tipo de evangelio. Y me fue muy difícil, escúchenme, me fue muy difícil desintoxicar mi mente, mis pensamientos, de toda esa mentira y ese engaño religioso que me enseñaron desde niño. Y quiero decirte algo, los que lo enseñaban no era que lo enseñaban con malicia, no era que decían vamos a engañar al mundo, no, esta ha sido una estrategia de Satanás desde el jardín del Edén. Satanás siempre ha estado engañando, mintiendo, seduciendo, siempre quiere añadirle, siempre quiere contradecir. Adán le dijo, no morirás, cuando Dios había dicho, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero Satanás en la serpiente le dijo a la mujer y al hombre, no morirás. Contradicción. Déjame decirte, Satanás no ha dejado de estar en contradicción. Lo triste es que él no usa hoy una culebra en un árbol como usó en el jardín del Edén. Hoy usa vasijas humanas, predicadores, pastores, evangelistas, profetas, llámelo lo que lo quieras llamar, maestros que están enseñando el engaño religioso y están entonces quitándole y robándole al pueblo de Dios la hermosura de la
totalidad de la obra que ya fue hecha por Dios en Jesucristo, por ti y por mí. Y por eso estamos completos en Cristo. Si tú no has escuchado alguno de los mensajes anteriores, yo te animo. Si estás en Facebook, tú puedes ir a mi perfil y buscas ahí todo. Ahí están todos los videos que hemos hecho. Creo que son más de 30 y pico de esta serie. También los estamos subiendo poco a poco en YouTube. No estamos tan rápido porque tenemos que editarlos y hacer, y hemos tenido unos contratiempos y no hemos podido hacerlo, pero ya pronto vamos a apurarnos más en ponerlos en YouTube. Pero yo te animo que regreses al comienzo donde comenzamos esta serie, Completos en Cristo, para que tengas el entendimiento del espíritu del cual, ¿por qué estamos compartiendo esta serie Completos en Cristo? Porque es que, mira, no hay día, no hay un solo día que yo no hable con alguien que es un hermano, una hermana mía en Cristo Jesús, que es obvio por la forma que hablan, por la forma que piensan, por la forma como oran, es obvio que no saben que están completos en Cristo. Están llenos de culpabilidad, de condenación, baja estima espiritual, están tratando de ganar, se sienten condenados, se sienten no merecedores. Ay, no, tú sí porque tú eres un hombre de Dios, pero yo no, yo soy esto y así. Y ese es el vocabulario. No hay nadie con el denuedo de la seguridad de que estamos completos en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria, no es que la vamos a tener, ya la tenemos y la tenemos en su totalidad. Muchas personas les es difícil entender lo que es vivir en victoria. Viven en la religión, viven asistiendo a los cultos religiosos de la iglesia, pero no tienen nada de paz, de gozo ni de victoria en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento y convicción de lo completo que están ya en Cristo Jesús. Entonces, mi familia, en esta serie hemos cubierto algunas cosas muy claves. Comenzamos la serie estudiando la obra de Jesús en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, la sangre que cayó sobre el propiciatorio, él como sumo sacerdote, con una sangre, con una ofrenda para siempre fueron perdonados los pecados. Estudiamos en el libro de Hebreos muy de cerca, en el libro de Romanos. En otras palabras, estuvimos muchas lecciones ya poniendo una base, un fundamento de lo que Jesús y Cristo resucitado hizo por nosotros. Lo que su sangre derramada ya hizo por nosotros una vez y para siempre. Ya eso lo establecimos. Y por eso te animo, si te olvidaste o debieras de dar un repasito, escucha otra vez los mensajes. Escúchalos otra vez, que te van a ser de gran beneficio, te garantizo. Aunque lo escuchaste una vez, si lo escuchas 2 o 3, vas a sacar más. El Espíritu Santo te va a dar más. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es que hace unos días empecé a hablarles ahora de una palabra que es muy común en el vocabulario teológico, doctrinal, religioso del sistema y de la cultura cristiana, que es la palabra arrepentir o arrepentimiento. Y esa palabra se usa todo el tiempo. Yo la estoy escuchando desde que tengo sentido de entendimiento. Como ministro, yo la usé por muchos años en el contexto religioso que siempre se ha usado. Estoy seguro que la mayoría de los que me escuchan esta noche, si tú asististe a tu congregación donde tú te reúnes este domingo pasado, alguien habló de arrepentimiento. Alguien dijo de arrepentirse de esto. Entonces, estamos mirando esta palabra, estamos tratando de recibir iluminación del Espíritu Santo, instrucción por el Espíritu Santo y el rema de la palabra de Dios para entender en qué contexto y cómo es que Dios usa esta palabra arrepentimiento.
y a ver si esta palabra tiene algo que ver con estar completo en Cristo. A ver si esta palabra tiene verdaderamente, está asociada con el eterno evangelio del reino, del gobierno de Dios, en lo que tiene que ver con tu salvación, con la gracia de Dios que te fue dada, porque eres salvo por gracia y por la fe. Queremos tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque esta palabra se ha usado tanto que ha sido lo que yo llamo una de las ametralladoras más fuertes del reino de la tiniebla para empezar el engaño en el ser humano de no creer que está completo en Cristo. Y todo está cuando se comienza. La mayoría de nosotros, escúchame, la mayoría de nosotros escuchamos a alguien decir: arrepiéntete y acepta a Jesús como tu Salvador y como Señor de tu vida. Eso lo escuchamos casi todos. Arrepiéntete. Ahora, por eso estamos estudiando esa palabra. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y empezamos a leer las palabras de Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 16, y dicho sea de paso, todo el capítulo 3, Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo acerca de la salvación, acerca de nacer de nuevo, acerca de ver el reino, ver el gobierno de Dios, acerca de entrar al gobierno como ciudadano del gobierno de Dios, acerca del bautismo en el Espíritu, en agua, acerca de que lo que es de carne es carne, lo que es del Espíritu es del Espíritu. Entonces, todo esto está en Juan capítulo 3, pero hay un versículo poderosísimo en Juan 3, que es el versículo 16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, dice algunos, para que todo aquel que en él dependa, tenga confianza, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo aparece la palabra arrepentimiento. Dijo Jesús en ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que se arrepiente y cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está allí esa palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no quería él pronunciar una palabra que va entonces a empezar la vida nueva espiritual de una persona con ya una inyección de una mentira que no tiene nada que ver con el evangelio, que es obras. Tú no eres salvo ni salva por tus obras. Tú eres salvo y salva por todas las obras que Jesús hizo por ti, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en sus enseñanzas. Todo lo que Él hizo por ti y por mí, eso lo hizo Jesús, y fueron obras buenas, puras, santas. Solo Él era santo. Él no conoció el pecado, aunque fue tentado en todo. Tus obras y mis obras son obras muertas, son obras sucias, están contaminadas, están corrompidas por la iniquidad, la maldad, tienen la capacidad de transgredir y dar luz al pecado. Entonces, las obras nuestras no tienen ningún valor. Y cuando un ministro o alguien te dice a ti, arrepiéntete, te está diciendo, tú tienes que hacer de tus obras. Porque para yo arrepentirme, entonces yo tengo que decir, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dar, y así se enseña. El arrepentir significa darle una vuelta al pecado y decidir no hacer esto, decidir no tomar, decidir no fumar, decidir no esto, no fornicar, no adulterar, no. Esos son obras. Y en ese contexto es que se ha enseñado el arrepentimiento y todavía se sigue enseñando. Ayer, domingo, yo escuché como 12 diferentes predicadores, con excepción de uno nada más, un amado siervo de Dios aquí en Texas, en Houston, con excepción de él, que estaba enseñando acerca de la eclesía, con excepción los otros 11, todos, usaron la palabra arrepentimiento, usaron que hay que arrepentirse para ir para el cielo, que si tú quieres llegar al cielo tienes que arrepentir para ir al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay un solo versículo que dice eso en la Biblia.
No existe, créemelo. Búscalo esta noche, búscalo mañana, llévate toda la semana. Cuando lo encuentres, escríbeme el versículo que dice que para ir para el cielo tienes que arrepentirte. Y el problema es la palabra, es la palabra. El problema no es el espíritu del cambio de mente, que es lo que es la palabra correcta. Es que los traductores, por allá entre el siglo XIV y el siglo XVII, donde se hicieron todas las traducciones, ellos no siempre tradujeron la Biblia del idioma original. Acuerden que la Biblia se escribió en 3 idiomas originales: el arameico, el hebreo y el griego. El arameo, el hebreo y el griego. Y los traductores, cuando tradujeron de los lenguajes originales al lenguaje de ellos, vamos a hablar más específicamente al lenguaje castellano, español o al lenguaje inglés, ellos muchas veces no tradujeron la palabra griega o hebrea o aramea que fue usada por la persona que escribió o por el que estaba hablando. No usaron, sino que usaron un sinónimo. En algunos casos usaron palabras religiosas, palabras que eran parte de las creencias y las doctrinas de sus sistemas eclesiásticos religiosos, y ellos, como traductores educados en ese sistema, usaron esas palabras, pero que esas palabras no existen en la palabra de Dios, y la palabra arrepentimiento es una de ellas. Cuando empecé a hablar sobre esta palabra de arrepentimiento hace unos 4 o 5 días atrás, nos fuimos al Antiguo Testamento y miramos algunos versículos allí. Tú, si no escuchaste esa enseñanza, te animo a que la escuches. Fue hace como 2 enseñanzas hacia atrás. Y miramos en Génesis capítulo 6, en Éxodo capítulo 3, en Primera de Samuel, en Deuteronomio, miramos donde la palabra arrepentimiento es usada. Y miramos que en el original la palabra no tenía nada que ver con yo dejar de hacer algo o tener remordimiento por un mal, un pecado, una maldad en que yo he hecho. No. Al contrario, fíjate que la primera vez que encontramos la palabra es en Génesis 6. Y la palabra se encuentra en relación con Dios. Imagínate, con Dios. Dime tú, ¿Dios tiene alguna maldad que Él tiene que arrepentirse? ¿Él tiene iniquidad? ¿Él tiene transgresiones? ¿Él ha pecado? Nunca, jamás. Entonces Dios no tiene que arrepentirse. Sin embargo, en algunas traducciones tú encuentras Génesis 6:6, donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero ahí en el original no aparece la palabra arrepentir. Ahí en el original aparece una palabra que se traduce que Él le dolió. Él sintió Él tuvo una emoción que era, ¡ay! ¿Por qué? Se entristeció por haber creado al hombre, por lo que el hombre escogió hacer. Entonces, miramos también en otros lugares, miramos cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y Dios dijo, si los llevo a la tierra prometida, cuando vean a los filisteos y sepan que tienen que entrar en guerra, se van a arrepentir. Ahí no está en relación tampoco con maldad, ni pecado, ni transgresión, ni que la persona tiene resentimientos, ni esto. No. Ahí simplemente Dios está diciendo, ellos cuando lleguen allí, vean la guerra y que ellos son esclavos, que no están preparados para pelear, ellos van a tener un cambio de mente y se van a virar y van a regresar a Egipto. Entonces, te digo esto porque hemos estado mirando dónde se está usando la palabra arrepentir en las Escrituras. Luego miramos en el Nuevo Testamento. Y miramos donde primeramente lo encontramos es en Mateo capítulo 3, donde Juan, el que bautizaba, ¿te acuerdas? El que vino a ser el mensajero, el heraldo, que vino a anunciar la llegada del rey, que era el rey Jesús. Entonces vimos que él usa y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no estaba hablando en el contexto de arrepentirse de maldad, de pecado, de transgresiones. No,
Él estaba diciendo, ustedes tienen que cambiar de mente, porque ustedes tienen una mente muy religiosa. Tiene que haber un cambio. Por eso la palabra en el idioma original allí, en Mateo capítulo 3, versículo 2, donde dice arrepentíos, la palabra en el original es metanoeo. Metanoeo, ese es el griego. Y esa palabra no significa remordimiento, no significa, ay, ¿qué he hecho? No, esa palabra simplemente significa cambiar mi forma de pensar. Eso es lo que significa metanoeo en el griego original. Este es el problema, mi familia. Satanás ha usado las malas traducciones influenciadas por las doctrinas religiosas de los sistemas eclesiásticos para entonces propagar algo que le quita todo el poder y la llenura de lo que es el evangelio del reino de Dios. Por eso es que muchos no se sienten completos en Cristo. Y por eso es que hay tanta gente juzgando a otros, acusando a otros, sintiéndose condenados, sintiéndose no merecedores, y se lo pasan arrepintiendo. ¿Por qué? Porque sienten remordimiento. Y entonces al sentir remordimiento, ay, qué pesar lo que he hecho, déjame arrepentirme. Y entonces piden perdón, se arrepienten. Pero ¿qué pasa? Mañana vuelven a hacerlo otra vez. Y la semana que viene, y después. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no trae un cambio de pensar. No trae una transformación de la mente. No trae renovación de lo que está en tus pensamientos, en tus emociones y en tus sentimientos. Por eso es que cuando Juan usó la palabra, en Mateo capítulo 3, versículo 2, la palabra allí es, en el griego, vuelvo a decirte, es metanoeo, que significa cambiar mi forma de como pensaba antes. Y vuelvo a decir, Juan lo que le estaba diciendo a los de Judea, que eran judíos, que eran religiosos, que eran de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, él les está diciendo, ustedes tienen que cambiar la forma que piensan, ustedes están metidos en la ley, están metidos en el legalismo, están metidos en todas las ceremonias y los días y las lunas y las fiestas, ustedes tienen que cambiar, porque ustedes llevan por cientos de años viviendo una vida de justificación por obras, van a tener que tener un cambio de mente, porque de hoy en adelante viene el gobierno de Dios, se ha acercado, ha llegado la justicia de Dios, y en la justicia de Dios tú tienes que cambiar de pensar, ya no es por lo que tú haces, sino es por lo que Dios hace por ti. Y viene uno que es el que te va a traer la llenura y hacerte completo. Cuando Jesús primero usa la palabra arrepentíos, es en Mateo capítulo 4, versículo 13 y versículo 17. Y Jesús la usa en el mismo contexto que Juan, exactamente igual. Jesús no le está enseñando a los paganos, a los malhechores, no, él le está enseñando a los religiosos que estaban sentados alrededor de él. Y entonces él les dice, ustedes tienen que tener un cambio de pensar. Ustedes llevan años pensando, por eso es que Nicodemo no entendía lo que él le decía en Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo oye a Jesús decir que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino, Nicodemo enseguida le responde y dice, ¿cómo un viejo como yo puedo entrar en el vientre de mi madre y salir otra vez? Nicodemo no tenía idea, ¿por qué? Porque tenía una forma religiosa de pensar. Para él estaba ganándose el favor de Dios, ganándose el cielo, porque él era de la descendencia de Abraham, porque guardaba un día, porque comía ciertas cosas, se vestía de cierta forma, guardaba ciertas ceremonias, fiestas, ofrendas, todo eso. Entonces él se sentía que por todo eso él era merecedor de todo lo que Dios tenía para él. Entonces Jesús viene a decirle, no, esto es muy diferente.
De ahora en adelante, de cierto digo que el que no nace de nuevo, ya no es por obras. Entonces, Jesús le está tratando de enseñar a Nicodemo que tiene que tener un cambio de cómo pensaba, un cambio de sus convicciones, un cambio de toda la religiosidad que estaba en su mente. Por eso entonces Jesús le dice, arrepentíos. Nuevamente, la palabra allí es metanoeo, que es cambio de mente. A reversal of your mind, of your thinking. Hacer totalmente un retroceso de cómo yo pensaba. Vuelvo a decirte, el contexto no tiene nada que ver con remordimiento. El contexto no tiene nada que ver con, ay, la maldad que he hecho, esto lo siento mucho, me voy a arrepentir. Quiero llevarte también hoy a otro versículo que no hemos mirado y quiero que vayamos un momento allí. Te explico todo esto porque mira, este tema no es fácil, aunque es un tema muy sencillo. Este tema es kindergarten en el Evangelio, es el kinder del Evangelio. ¿Por qué es que la mayoría del pueblo de Dios no lo entiende? Porque Satanás sabe, si yo puedo corromper, si yo puedo traer daño, contradecir, virar por completo lo que Dios desea que su pueblo conozca en lo más sencillo, entonces las cosas más profundas nunca las van a entender. Y así es que está el pueblo de Dios. Y por eso Jesús decía, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y así está el pueblo de Dios hoy en día alrededor del mundo. Yo te lo puedo decir porque yo he viajado alrededor del mundo y he estado con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el más ignorante que hay alrededor del mundo. Hay gente pagana, hay musulmanes, hay de otras religiones que saben más del Dios verdadero, del evangelio verdadero, que el mismo pueblo de Dios. Te lo digo porque yo he hablado con ellos. ¿Por qué? Porque Satanás ha usado ciertas palabritas, ciertos énfasis que llevan cientos de años de tradición y la iglesia lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y los pastores lo siguen haciendo, en el seminario le enseñan a hacerlo así y ellos copian o escuchan a este evangelista, este joven escucha a ese evangelista, él empieza a hacer lo que él escuchó a ese evangelista, otro lo escucha a él, se escucha y todo el mundo está diciendo lo que escuchó a otro decir, pero nunca toman el tiempo para decir, pero un momento, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Y por eso es que te explico lo que te estoy explicando. Porque tú dirás, ay, pero mira lo que el pastor David está enseñando. Ahora no cree en el arrepentimiento. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Y cualquiera que lo diga es un mentiroso. Y es una calumnia la que está levantando. Pues yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que la palabra arrepentimiento ha sido mal usada, se ha usado en un contexto equivocado y le ha robado al evangelio el poder para que tú te sientas seguro de que estás completo y completa en Cristo. Eso es lo que te estoy diciendo. Y te estoy tratando de explicar y mostrándote en la Biblia por qué Jesús no usó esa palabra en ese contexto. En Juan 3:16 Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que, ¿qué cosa? Yo te enseñé por 3 días, ¿qué cosa es lo que dijo Jesús ahí? Las traductores pusieron cree, pero lo que Jesús dijo es mucho más profundo que creer, porque la palabra que Jesús usó allí en el griego original no se traduce creer, se traduce confía, para que todo aquel que confía, que tiene seguridad, que depende de todo lo que Jesús ha hecho por él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la palabra pisteo. Entonces, esa palabra no se ha enseñado. Lo que siempre se ha dicho, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. ¿Tú crees? Ya, eres salvo. Pero ese que cree no sabe que lo que Jesús dijo allí no es solamente creer. Yo creo en muchas cosas, pero no tengo mucha convicción de ellas. Y estoy hablando cosas así pasajeras de cada día. Entonces, Jesús estaba hablando allí de confiar, de depender. Yo hoy aquí me siento 100% seguro de quién soy en Cristo Jesús. Y he sentido así ya por muchos años. Muchos, te puedo decir casi 38 años he vivido con esa seguridad y esa ha sido la clave
de mi gozo, de mi victoria, de mi paz, de mi salud espiritual, de que nadie me ha podido robar esa seguridad de la plenitud y lo completo que yo sé que estoy en Cristo Jesús. Pero si yo hubiera vivido los últimos 38 años en la inseguridad religiosa que se predica todos los días y que los sistemas religiosos enseñan, entonces yo viviría igual que muchos de ustedes, tratando de ver cómo voy a complacer a Dios, tratando de ver, ay, ¿qué puedo hacer? Ay, que yo sea digno, ay, que yo merezca, ay, Padre, si tú lo encuentras en tu misericordia, cuando vengas, sálvame. Es un derrotado. Eso no es lo que dijo Pablo. Gracias a Dios porque siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Léete 1 Corintios 2 para que coja un poco de inspiración de lo que es estar en victoria en Cristo Jesús. Entonces, en Juan capítulo 6, Jesús está hablando otra vez. Ya te dije, en Juan 3:16 él no usó la palabra arrepentimiento en lo que tiene que ver con la salvación. En Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 12, Pablo cuando escribe allí, él no dice nada de arrepentirse, nada más dice de confesar a Jesucristo como Señor y creer que Dios lo resucitó de los muertos en el tercer día. Serás salvo y tendrás vida eterna. Eso es lo que dice. La palabra arrepentimiento no aparece allí. Ahora mira a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a mirar el versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Mira lo que dice aquí Jesús. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree, ahí está la palabra pisteo otra vez, todo aquel que confía, todo aquel que depende en todo lo que Él hizo ya por ti, en Él tenga vida eterna, y yo mismo, dijo Jesús, lo resucitaré en el día final. ¿Aparece la palabra arrepentimiento en el versículo 40? No aparece. Estas son las palabras de Jesús, mi hermano y mi hermana. Yo lo sé por dos razones. Primero, porque está en rojo. Pero es que es Jesús hablando. Mira cómo él dice, vuelvo a leerlo. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Él está diciendo, mi Padre que él me envió, mi Padre Dios, que es la razón por qué yo estoy aquí. La voluntad de él es que, ¿cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo y confía y depende y se siente seguro en que ya está completo porque ya el Hijo lo hizo todo para él, ese tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. No está la palabra arrepentimiento. Quiero decirte y quiero afirmar otra vez porque quiero... Ustedes saben, yo soy un maestro de la palabra. Yo no soy un evangelista ni un predicador que estoy aquí, aleluya, gloria a Dios, gritando. Estoy enseñándote. Y por eso me gusta ser cuidadoso en enseñar. Por eso repito tantas cosas, tantas veces. Porque yo no quiero convencerte, pero yo quiero que tú escuches lo suficiente para que tú entonces digas, Espíritu Santo, yo necesito que tú me ilumines lo que yo acabo de escuchar. Yo quiero que tú me muestres en este versículo lo que tú quieres que yo reciba. Porque si tú no lo haces, el Espíritu Santo no te puede dar convicción a ti. Yo tengo ya la convicción, la he tenido por décadas ya. Esto yo lo he entendido ya por mucho tiempo. Así que yo no me estoy tratando de convencer a mí mismo, no. Yo tampoco quiero convencerte a ti, porque mi función que Dios me ha dado no es de convencer. Yo soy un sembrador. Yo siembro la semilla de la palabra del evangelio eterno del reino. Pero te exhorto a que tú, al escucharla, al leerla, que tú seas responsable y le digas al Espíritu Santo que está en ti, Espíritu Santo, yo no entendía esto así.
Es más, esto me es difícil oírlo y escucharlo. ¿Qué es lo que me estás diciendo aquí? Hay algo que yo necesito. Esa es la intención que yo tengo. Yo no tengo una nueva religión para ti, yo no tengo un sistema denominacional, yo no pertenezco a ninguna religión, a ningún sistema denominacional, a ningún sistema eclesiástico, a ninguna red, a nada. Yo soy un ciudadano del reino, del gobierno de Dios, y soy un discípulo de Jesucristo que he sido llamado con el don para sembrar la semilla del evangelio del reino. Entonces, mi función es bien clara, yo sé cuál es y la estoy haciendo contigo cada vez que estamos aquí. Y entonces te quiero decir de nuevo, esto es lo que Jesús dijo. Y yo quiero que tú medites esta noche, ¿por qué Jesús no usó la palabra arrepentimiento? En ninguno, todos los textos que hemos visto, cuando la usó ya te dije cuál fue el contexto. En Mateo 4, en otros lugares donde él usó la palabra arrepentíos, allí estaba hablando de un cambio de pensar. No tenía nada que ver con remordimiento por maldad o por pecado o porque me voy a perder o porque voy para el infierno y yo entonces me voy a arrepentir porque al arrepentirme entonces voy a ir al cielo. No. Jesús no estaba hablando ni nunca habló en ese contexto. Porque Jesús no vino a predicar irnos al cielo o irnos al infierno. Él vino a predicar, a traer el reino, el gobierno de Dios, el orden de Dios, para que tú y yo seamos ciudadanos de ese gobierno espiritual. Entonces, mi familia, Dios quiere que tú tengas seguridad de quién tú eres en Cristo Jesús. Satanás quiere que tú estés confundido y confundida. Y lo que Satanás quiere es que tú cada día te despiertes pensando, yo tengo que hacer algo hoy por Dios. Yo tengo que hacer algo. Esas son obras. Y quiero decirte que el arrepentimiento religioso, el arrepentimiento legalista, el arrepentimiento que es parte de las doctrinas y teologías religiosas de la cultura cristiana que hay en el mundo hoy en día, ha propagado esta palabra arrepentimiento para llenarte a ti de una semilla que germina obras que tú tienes que hacer. Porque no importa de qué tú te arrepientes, no importa de lo que sea. Vamos a decir que tú tienes un problema con la mentira. Yo me arrepiento de la mentira. Ya ahí tú estás diciendo que tú tienes que hacer obras. Porque entonces tú estás diciendo, yo voy a dejar de mentir. Entonces ya no es el poder de la gracia de Dios, ya no es lo que Pablo dijo, en mis debilidades soy hecho fuerte por la gracia de Dios. Porque Dios le dijo a él, bástate mi gracia. Ya no es entonces el Espíritu Santo haciendo la obra de santificación en ti. No, eres tú haciendo la obra de santidad. Y eso lo enseña. Además, hay denominaciones que se jactan y tienen hasta el nombre de la denominación con lo de santidad, porque ellos son la iglesia de la Inmaculada Santidad. Obras. ¿Y qué son las obras? Déjame decirte lo que son. Un insulto a todo lo que Dios hizo por ti y por mí en Jesús su Hijo y en el Cristo resucitado y lo que Él todavía está haciendo por nosotros. Yo quiero que tú pienses sobre esto. Yo te dije que esta palabrita y esta parte de este mensaje iba a durar 3 días nada más. Pero quiero decirte que he estado estudiando esto un poco y el Señor me ha dado más entendimiento, me ha ayudado algunos pensamientos y he sentido de parte del Espíritu Santo que no vamos a terminar esta noche. No, al contrario, apenas estamos empezando. Yo voy a compartir contigo algunas cosas en los próximos días que tienen que ver con esto, de cómo el enemigo viene a robarte quién tú eres en Cristo, tratando de hacerte creer, porque él es un experto en contradicción. Y con la contradicción él seduce.
Él usa el espíritu de la seducción. Él primero contradice y entonces seduce para que tú no vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Eso le pasó a Adán y la mujer en el jardín. Y eso ha pasado desde ahí hasta hoy. Y tristemente, te vuelvo a decir, por predicadores perezosos que en vez de enseñar lo que el Espíritu Santo les está revelando, ellos simplemente escuchan y enseñan lo mismo. Leen libros y enseñan lo mismo. Oyen una cinta, un podcast. Oyen esto y entonces, ¡pum!, ya, lo predican el domingo próximo. Yo estaba el otro día con un ministro en su carro. Y alguien empezó a decir en la radio unas cosas y él empezó a decirme, mira lo que está diciendo, qué bravo está eso. Bla, bla, bla. Y él siguió escuchando y siguió escuchando. El siguiente domingo era como si lo había grabado, palabra por palabra. Los 40 minutos del mensaje, 35 de ellos fueron los que oímos en la radio ese día. Y mucho de lo que el hombre estaba diciendo en la radio no tenía nada que ver con el evangelio del reino. Pero sonaba muy bueno, muy humanista, muy motivador. Ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Por eso es que tenemos que regresar a la palabra. A la palabra. La palabra es la espada de dos filos. La palabra es la que es viva, activa. La palabra es la que te ayuda a discernir entre el bien y el mal. La palabra es la que te da seguridad de lo completo que estás en Cristo para que puedas vivir lo que tú eres en Cristo. Yo quiero terminar esta noche con un versículo muy conocido en el libro de Efesios y en el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Este versículo ya lo hemos leído en esta serie, pero yo quiero leerlo otra vez porque a veces este versículo es tan común que le pasamos por encima. Y otros no les gusta este versículo y se escabullan. No quieren leer ni escuchar este versículo. Pero yo quiero leértelo esta noche para terminar esta noche. Y estoy con ansia de continuar. Así que ya espero mañana o pasado continuaremos. Efesios capítulo 2 versículo 8. Mira lo que dice aquí. Porque por gracia habéis sido salvados. Noten lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfesos, inspirado por el Espíritu Santo, instruido directamente de la boca del Padre, y él está diciendo, y está escrita para tu instrucción en la mía, porque por gracia habéis sido salvos. Ya sucedió. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Quiero decirte que cuando tú usas arrepentimiento y arrepentir en el contexto religioso legalista que se ha enseñado por cientos de años, tú le robaste el poder a la gracia de Dios para ser salvo e incorporaste algo de mí. Y por eso es que aquí dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo. Es algo que procede de Dios, no viene de ti. Si tú te arrepientes, eso viene de ti. Si el arrepentimiento tiene que ver y tiene un vínculo con tu salvación, entonces ya tu salvación no es por gracia, pero tiene que ser por tu obra. Así que medita en esto. Por eso te dejo con este versículo. Porque es que, mira lo que, déjame leerte el 9 y el 10, porque es parte del 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras no son mías, las obras vienen de Dios. Yo lo único que hago es vivo
lo que Dios preparó de antemano para mí, no el fruto de mi arrepentimiento, de mi remordimiento, de mi tristeza, de mi esto, de mi lo otro. No, de mi cargo de culpabilidad, de mi miedo que si no hago esto voy para el infierno. Así que déjame corregir. Ese corregir es obras. Obras. Y esas obras son muertas. Y esas obras le quitan la autoridad y el poder a todo lo completo y la llenura y la plenitud de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Padre, en el nombre de Jesucristo, levanto cada persona que está escuchando o cualquiera que escuche en el futuro. Espíritu Santo, este es un mensaje muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Porque millones de personas han sido engañados con la mala aplicación de esta palabra dentro del contexto de la salvación y del nuevo nacimiento. Espíritu Santo, tráenos convicción, tráenos iluminación. Danos entendimiento y conocimiento. Encomiendo al trono de la gracia a cada persona que está escuchando en esta tarde. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.